Qué padre ver medias caras, no, pero es muy emocionante cada domingo poder estar aquí juntos. Estamos concluyendo la serie alrededor de la cruz. Yo no sé si estás emocionado. El día de hoy estamos de fiesta, estamos celebrando porque hoy recordamos que Jesús resucitó. Sí, alguien puede emocionarse un poco más por eso. El fin de semana pasado hablamos de la cruz. ¿Y cuántos saben que para algunos la muerte es el final, pero Jesús nos vino a contar otra historia? De hecho, que no se estaba acabando las cosas. Pudiéramos decir que esto apenas comenzaba. Cuando Jesús resucitó, cambió las reglas del juego y en vez de ser el final de la historia, es un nuevo principio, es un nuevo comienzo de una nueva realidad que hoy conocemos como la vida en Cristo o la eternidad. Y yo quiero que te emociones por eso, porque Jesús cambió el rumbo no solo de la historia de la humanidad, sino de la trayectoria en el cielo. Y hoy podemos celebrar, podemos sonreír, podemos festejar que Jesús vino a traer esta esperanza a nuestras vidas. ¿Alguien puede volver a darle un fuerte aplauso a Jesús? Levantamos tu nombre, te celebramos, Señor, te damos tantas gracias. Bienvenidos, qué bueno que estás aquí. Qué bueno verte. Gracias a todos los que están en Zoom. Un saludo, un fuerte abrazo ahí hasta la sala de su casa. El día de hoy vamos a terminar esta serie. Vamos a leer un versículo y ya sabe, vamos a orar y vamos a hablar obviamente de la resurrección de Jesús. Pero antes que nada, una vez más, si es la primera vez que te conectas con nosotros, gracias por estar aquí. Si no tengo el gusto de conocerte, soy Walo Salinas y junto con mi esposa tan chula, Andrea, tenemos el honor y el privilegio de servirles por medio de la plantación de esta iglesia central que esperamos que esté enriqueciendo tu vida. Así que nos ponemos de pie para leer la Biblia y quiero leer Mateo capítulo 16, un versículo muy padre, muy interesante. Mateo 16, versículo 1 dice: y a partir de entonces, a partir de este momento, Jesús empezó a decir claramente. Alguien diga conmigo: claramente. Jesús empezó a hacer explícito a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos. Ahora, Jesús no es exagerado, mucho menos dramático. Y si Jesús dijo que es terrible, ¿ok? Y entonces Jesús les dice esto a sus discípulos. Dice: y los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa. Siempre ha llamado la atención que en la cruz llevaron a la cruz los religiosos. No, nosotros pensaríamos que los religiosos o la religión nos llevaría a la salvación, pero al contrario, llevaron a Jesús a la cruz los religiosos. Está muy interesante esto. Y luego Jesús les dijo: lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Eso lo dijo Jesús, no en señas, no en códigos secretos, no en parábola, ni mucho menos así como en indirecta. Dice que explícitamente Jesús dijo: voy a morir, va a ser terrible, voy a morir, pero voy a resucitar. Jesús fue explícito y claro con eso. Y el mensaje del día de hoy lo titulé: Él resucitó. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias. Podemos palpar tu presencia entre nosotros. Gracias por la fe que impartes a nuestros corazones, que impartes a nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú no eres una historia más, porque tú no eres una leyenda más, no eres un mito religioso más, no eres una historia inspiradora. Eres la verdad, eres el camino y eres la vida, Señor. Imparte esa vida a nuestros corazones el día de hoy. Llénanos de fe, Señor, y de alegría y de entusiasmo, Señor, sabiendo que en ti hay esperanza y que en ti hay nueva vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le puedes dar un aplauso. Voltea con el que está a tu lado y dile: hey, Él resucitó. Recuérdale a tu cubrebocas que Él resucitó. Y sabes, estamos hablando de una buena noticia, pero algunos han dicho, y no sé si necesariamente tenga que ser así, pero creo que a veces sucede como cuando un médico te dice: tengo una buena y una mala, ¿verdad? Y pues casi siempre es mejor escuchar la mala primero para que luego la buena pues apechugue un poco el golpanazo, ¿no? Y de alguna manera el evangelio es una buena noticia. Que Jesús resucitó es una buena noticia, pero a veces no sabemos por qué es una buena noticia o específicamente es una buena noticia en contraste con
qué, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la mala noticia? Así que el mensaje del día de hoy lo voy a manejar así. Voy a hablar de esta mala noticia y por qué la buena noticia es tan buena noticia, ¿ok? Así que la primer parte a lo mejor va a ser un poco tenso, ¿ok? Te advierto de una vez que la primer parte, digo, estoy exagerando un poco y le estoy metiendo drama. Sí, no te me desconectes todavía del Zoom, pero la realidad es que sí puede ser un poco incómodo para algunos la primera parte. Y te voy a decir a qué me refiero con esta primer parte. Hace muchos años, muchos años, estoy hablando de casi 10 años, 13 años, no sé. Iba un día yo en camino a la iglesia. Iba manejando por el puente atirantado. Si hay gente que nos ve en Zoom que no son de Monterrey, que son de hecho de otras ciudades. Entonces les mando un abrazo y un saludo. Y les cuento que aquí en Monterrey tenemos un puente atirantado, así como el de San Francisco, nada más chiquito. Y pues el detalle es que no tiene agua abajo, ¿ok? Pero pues es atirantado y se ve bien. El punto es que yo iba manejando casualmente, oyendo literal música de alabanza. Yo iba así meditando, listo para ir a la iglesia, y de la nada, en un segundo, un carro venía manejando exageradamente a una velocidad exagerada, me pega por detrás. Y cuántos saben esta ley de la física, ¿verdad? Del momentum, cuando un objeto hace colisión con otro, imparte toda la velocidad o la fuerza o la energía que tenía este objeto hacia el otro. Entonces yo voy manejando normal y de repente ¡pum! Me pega este carro. Mi carro sale disparado y lo primero que hace mi carro es irse hacia el lado de la orilla del atirantado. Sí, o sea, a donde está el precipicio. Y dijeras tú, ¿y hay agua? Para variar, no hay agua. O sea, de perdido caes, te echas un clavado tipo Aquaman o algo, pero ahí no había agua. Entonces mi carro sale disparado hacia la orilla del atirantado. O sea, yo vi el atirantado, la orilla de frente. Mi carro dio vueltas, pego de un lado y luego el carro sigue avanzando y luego pego del otro lado y luego vuelvo a pegar por tercera vez, otra vez. O sea, así como que en cuestiones de segundos dije, voy para la orilla, y luego, ya no voy para la orilla, y luego otra vez voy para la orilla, ¿verdad? O sea, horrible. Ahí quedó mi carro. Gracias a Dios no pasó nada grave, ni a mí ni a los que me chocaron en ese momento. Me bajé rápido, vamos a quitarnos, estamos en plena calle en un atirantado, puede haber un accidente. Nos fuimos a la orilla y estuvimos ahí. Regañé como cual señora, regañé al chavo: mijo, ¿por qué vas tan rápido? Arriesgas la vida de las personas. Yo no sabía qué hacer, pues obviamente estaba en estado de shock. Gracias a Dios no hubo heridos, no hubo nada, pues nada más la pérdida del carro, que pues sí fue una super pérdida. Y el asunto es en la noche estuve muy existencial, porque sí enfrenté una situación emocional, porque es estas experiencias que hasta les tenemos un nombre, ¿no? Las near death experience, como esta experiencia cerca de la muerte, ¿no? Y no estoy diciendo, y a lo mejor suena muy dramático, de que casi me muero. Ay, no, que se te haga chicharrón en la boca, cállate, no se vaya a hacer realidad. Sí, pero en mi situación, como yo lo viví, para mí sí fue muy impresionante ver la orilla del atirantado e ir dirigiéndote a ese lugar 2 veces. Entonces, en la noche sí estuve como un poco traumado y muy existencial y muy emotivo, muy profundo. ¿Por qué? Porque vi de cerca algo que es la muerte, ¿no? Y algunas personas tienen experiencias así, experiencias de un choque, de un accidente, de una enfermedad, de una situación. Y cuando se vive algo que te aproxima a esta realidad de la muerte, es muy fuerte, es muy sensible, es muy profundo para cada uno de nosotros vivir algo así. Sí, es algo que impacta mucho y toca fibras muy intensas y muy internas del corazón. Pero sabes, nos acercamos y lo vemos tan real y nos impresiona. Pero la realidad es esta, es una realidad inevitable. Todos vamos a morir un día, todos los seres humanos lo sabemos. Solo que esas ocasiones como que nos despiertan la conciencia de que, sí existe, pues. Como si a veces se nos olvidara o pensáramos que eso falta mucho y damos por hecho. Y creo que es muy impresionante estar cerca o expuesto a la realidad de la muerte. Sí, y creo que desde que inició la pandemia, no sé cuánto les ha pasado, pero te metes a Facebook y es terrible ver tantas fotos y te voy a extrañar, te nos fuiste, y es tan impactante que no sé si te ha pasado, de repente alguien sube una foto con su abuelito y tú, y pues cumpleaños el abuelito, no le pasó nada, pero ya damos por hecho que gente se está muriendo, porque es demasiado frecuente como lo estamos viviendo ahora. Y de verdad yo veo fotos de gente abrazándose y ya no sé, o sea, todo bien, y no, feliz cumpleaños, bro, o me cae súper bien. Y es como, no suban fotos ahorita así, o sea, está muy fuerte la situación. Y la realidad es que el tema de la muerte es un tema denso.
Sí, te dije que iba a traer un poco de tensión. Y la realidad es esta: muchos de nosotros no sabemos manejar el tema de la muerte como tal. De hecho, existe una profesión específica que son los tanatólogos, que es gente que te ayuda a procesar y a llevar a cabo todo el proceso psicológico del tema de la muerte, porque no es algo que sabemos manejar como seres humanos. Ahora, empezamos leyendo estos versículos de Mateo que dice que Jesús explícitamente les dijo a sus discípulos: me voy a morir, en otras palabras. Ahora, ponlo en contexto, porque Jesús les dice: me voy a morir y voy a resucitar. Y tú y yo diríamos: amén, gloria a Dios en la cruz, ¿verdad? Y cantamos eso, porque ya vimos la película completa y ya sabemos el suceso de la resurrección. Pero por un momento vamos a ponernos en los pies de los discípulos que creyeron en un hombre que dice ser el Mesías, que creyeron en un hombre que habían estado esperando por cientos de años, un hombre que viene a derrotar la maldad, un hombre que viene a conquistar, un hombre que viene a, así me explico, con el poder del cielo. Y de repente este hombre en quien habían estado poniendo su esperanza les dice: voy a morir y voy a resucitar. Y claramente cuando leemos estos versículos, los discípulos no procesan la parte de voy a resucitar. ¿Por qué no procesan eso? Porque no es algo común, no es algo normal, no es una conversación de oye, me voy a morir, pero tranquilo, voy a resucitar. Ok, ya me había asustado. No sucede eso, porque los seres humanos no resucitan y jamás se había visto como tal. Entonces, cuando Jesús les dice a sus discípulos: voy a morir, pero voy a resucitar, básicamente lo que los discípulos escuchan es: me voy a morir. ¿Cómo que Jesús se va a morir? Yo había puesto mi esperanza en Él y yo pensaba que Él iba a ser diferente a cualquier otro ser humano. Yo pensaba que Él iba a destruir la maldad y que Él iba a destruir todas estas cosas que nos acechan a nosotros los seres humanos. Y los discípulos no supieron. Tú puedes ver en el Evangelio que a partir del momento en que Jesús les empieza a decir: voy a morir, como que se les bota una tuerca a los discípulos y ya no reaccionan bien. A partir del momento en el que Jesús les dice que va a morir y que va a resucitar, los discípulos así como que empiezan a papalotear y ya lo que empiezan a decir y a hacer ya no tiene mucho sentido. Claramente los discípulos no sabían manejar este tema, no sabían cómo reaccionar ante este tema. Y fíjate bien, si sigues leyendo en Mateo 16:22 dice: cuando Jesús les dice claramente, dice: Pedro entonces llevó a Jesús aparte y comenzó a reprender a Jesús por decir semejantes cosas. Puedes imaginarte a Pedro: tú eres el Señor, tú eres el Mesías, en tu palabra yo echaré la red. Y de repente Pedro se le sale la tuerca y: Señor, ¿qué te pasa? Estás mal, cállate, Señor, te estoy reprendiendo, ni digas eso, que se te haga chicharrón en la boca, Señor, tú no te vas a andar muriendo ni que nada, ¿verdad? O sea, de ser el seguidor de Jesús, de ser el que confiaba en la palabra de Jesús, ahora es el que está regañando a Jesús. Pero ¿por qué Pedro reacciona de esta manera tan extraña? Porque no sabe cómo manejar y procesar esa información que tiene en ese momento. Y luego termina Pedro diciéndole a Jesús: eso jamás te sucederá a ti. O sea, no, ni siquiera diciendo ojalá nunca te suceda, deseo que no pase. No, no va a suceder. O sea, bien firme el Pedro diciendo: tú ni sabes, Señor, tú ni sabes, no va a suceder. Ok, eso no va a pasar. No mientras yo esté en guardia, no bajo mi cuidado. Pedro reaccionó mal. Y sabes que Jesús, la Biblia nos dice que varias veces le empieza a repetir a sus discípulos esta realidad: voy a morir, pero voy a resucitar. Jesús nunca omitió la parte de la resurrección. El problema no era que Jesús era explícito, era que los discípulos no procesaban el proceso de la resurrección. Sí, y luego mira, más adelante en Mateo 17 versículo 22 dice: cuando volvieron a reunirse en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en mano de sus enemigos, lo matarán, pero al tercer día se levantará de los muertos. Wow, que lo escuches así. Y dice: y los discípulos se llenaron de profundo dolor. ¿Te fijas? Me le voy a levantar de los muertos. Qué triste, Señor. Voy a resucitar. O sea, dale like pues al comentario. No, se llenaron de profundo dolor. Los discípulos estaban llenos de tristeza. Los discípulos estaban llenos de desesperanza, porque hasta este punto de la historia, la muerte, todos los seres humanos la concebían como algo desesperanzador.
Sí, como el fin de las cosas, como algo oscuro, como algo negativo. No había nada de esperanza cuando hablábamos de muerte. Era una derrota segura, representaba esta derrota y este fin. Y en otras palabras, que ya no había nada más que se podía hacer después de la muerte, porque así había sido los miles y miles de años antes de que Jesús viniera como tal. Entonces ellos piensan que Jesús viene a establecer algo, viene a vencer algo, que Él viene a establecer un reino, que Él va a vencer. Y cuando Jesús dice voy a morir, ellos lo traducen a ya valió, ya perdimos, dejé todo lo que tenía para seguir a un cuate que ahora me está diciendo que resulta que va a morir. O sea, pues ¿para qué lo seguía? Me hubieras avisado desde el principio que esto iba a terminar en muerte. ¿Y sabes qué? Jesús lo repite una, dos, tres, varias veces. Y entonces se está acercando la tensión del momento, porque se está acercando el momento de la crucifixión. Y Jesús empieza a ser más intencional en hacerle saber esto. Y llegamos a Mateo 26, literal al momento en cuando Jesús va a ser arrestado. ¿Y sabes qué pasa? Antes de ser arrestado, Jesús les vuelve a decir, y Pedro le dice, yo voy a ir a la muerte contigo. Y los 11 discípulos le dijeron, yo también, Señor, o sea, no te va a pasar. Pues llegaron los soldados, Judas le da el beso y dice que Pedro sacó la espada y dijo, no, o sea, me encanta Pedro, ¿no? O sea, en la lotería él es el valiente, ¿no? Con un machete en mano, así es representado Pedro. Y Pedro saca la espada y como no va a ser posible que maten al Mesías, a mi Señor, a mi Rey, al que viene a establecer esto, porque ellos lo traducían como el final de las cosas, como una derrota. Y entonces llegan los soldados, y son más de 600 soldados ahí, pues son 12 discípulos. Juan es un chavillo, no saben, Juan es el discípulo amado. O sea, ¿qué esperas en una pelea? Sí, no esperas nada de alguien que se hace llamar el discípulo amado, sí, o sea, va a llorar si me explico. Si tuvieras al discípulo Cobra Kai, bueno, pues ya estamos hablando de otra cosa. Pero son 12 contra más de 600 soldados romanos con armas, etcétera, etcétera. Y entonces cuando llegan los soldados, la Biblia nos dice lo siguiente, Mateo 26, 56. Todo esto surgió para que se cumplieran palabras de los profetas registradas en las escrituras. Y en ese momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Llega el momento, ellos están negados, están en un estado de negación. No, Jesús no se va a morir, Llega el momento y dicen, no, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Ven los soldados y dicen, no hombre, vámonos. Y huyen los discípulos. ¿Por qué huyen los discípulos? Porque ellos deseaban abandonar a Jesús. Ese era el corazón de los discípulos, voy a abandonar a Jesús. No, huyen por temor a la muerte. Es un instinto de supervivencia. Ellos se ven tan nerviosos y tan intimidados por la realidad de que su vida estaba en riesgo y de que ellos estaban peligrando, de tal manera que corren de Jesús, se alejan de Jesús por un temor que los dominó, y era el temor tal cual a la muerte. Ahora, Juan, el discípulo amado, precisamente uno diría, no, pero si era valiente porque estaba en la crucifixión. Él estuvo en la crucifixión. Sí, pero él estuvo en la crucifixión porque él era el único que no corría riesgo, porque era un morro, por decirlo de una manera muy coloquial. Era un chavito y nadie lo iba a hacer nada a ese hombre. Entonces realmente él no corría riesgo, como los otros 11 discípulos sí estaban realmente peligrando. Así que los discípulos le tenían miedo a la muerte y estaban al lado de Jesús. Me pregunto yo, ¿cuál será nuestra situación, verdad? Y la realidad es esta: es muy difícil este tema de la muerte. Mucha gente le tiene miedo a la muerte. ¿Sabes? Es tan fuerte el temor a la muerte que muchas personas vivimos o hemos vivido basados en el temor a la muerte. Y hacemos expresiones y decisiones cotidianas inspirados por el temor a la muerte. Te dije que iba a estar medio rara esta primera parte, pero ya lo dije, vamos a una esperanza impresionante. El punto aquí es ¿cuántas veces tomamos estas decisiones y decimos cosas como, no, el seguro de gastos médicos, porque pues si vale que, sí? Y yo no estoy diciendo que está mal tener seguro de gastos médicos. Ten seguro de gastos médicos, tenlo por favor, hazlo, prepárate con eso. Pero el motivo, el motor detrás de esto, o cuando decimos cosas de no, testamentos, lo dejo por si, o es que cuando ya no esté, y es que me estoy preparando, y es que si un día me enfermo, y es que voy a hacer ejercicio, no vaya a ser que me dé algo, es que voy a comer bien, porque no vaya a ser que me dé algo. Y entonces todo lo que hacemos, en lugar de decir, es que quiero tener una vida saludable, es de que no, pues es que no me vaya a morir. Entonces empezamos a reaccionar y empezamos a tomar decisiones, y es que necesito comprar algo y dejar un patrimonio porque
porque qué, pues cuando me muera tengo. Entonces empezamos a planear nuestra vida básicamente esperando el día de nuestra muerte. Y yo no estoy hablando que está mal tener seguro de gastos médicos, dejar una herencia, dejar un patrimonio. Yo no estoy diciendo que está mal tener un testamento, para nada. Yo no estoy diciendo mal, por supuesto no estoy diciendo que está mal hacer ejercicio o comer saludable. No estoy diciendo nada de eso. Somos responsables de administrar correctamente y sabiamente nuestra vida. Si me explico, eso está súper bien. Pero yo estoy hablando de algo más profundo. Cuando somos dirigidos por el temor a la muerte. Y la realidad es esta, la Biblia lo dice. El temor a la muerte hace tres cosas en nuestra vida. Y aquí ya empieza a cambiar un poco el mensaje. El temor a la muerte hace tres cosas en nuestra vida. ¿Quieren saber cuáles son estas tres cosas? ¿Sí? ¿Alguien está emocionado por esto? Sí, gracias. El temor a la muerte dice, número uno, pero fíjate bien, el temor a la muerte como la conocemos, nos esclaviza, nos da incertidumbre y quita de nosotros toda esperanza. Eso hace en nosotros, la Biblia lo dice. Y entonces llega el momento, los discípulos huyen, están muertos de miedo a la muerte, válgame la expresión. Jesús está ahí y ¿sabes qué? Llega el momento que ellos estaban negados a vivir, Jesús muere. Y hay un cadáver y lo entierran en un sepulcro, lo entierran en una tumba. Entonces sucede esto, imagínate el tiempo entre la muerte y la resurrección de Jesús. Y sabes que la Biblia sí nos deja ver qué pasó con los discípulos. No se fueron a orar, no se fueron a tener un estudio bíblico, no se fueron a estudiar el hebreo de qué significa resurrección. ¿Sabes qué hicieron? Regresaron a sus antiguos trabajos, regresaron a donde Jesús los había encontrado al principio. Cuando Jesús resucita, Pedro estaba pescando otra vez. ¿Qué quiere decir? Que por 3 años de llamado y por 3 años de ministerio y todo lo que él había dejado atrás, lo encontramos a Pedro una vez más ahí. Como que dijo, se desesperanzó. A lo mejor él pensaba que había futuro, él pensaba que había un llamado en Dios, él pensaba que había una nueva vida y que lo que Jesús le había dicho, te haré pescador de hombres, iba a suceder. Pero cuando ellos vieron que Jesús murió, regresaron a su vida de antes. Eso habla de que ellos estaban desesperanzados. Murió toda esperanza, murió todo futuro, toda visión del futuro. Y ahora ellos tenían un peso de incertidumbre. ¿Qué va a pasar pues? Y luego la Biblia nos dice que hubo estas dos hermosas mujeres que fueron al sepulcro. Pero fíjate bien, la Biblia no dice que fueron a verificar si en efecto Jesús se había levantado de los muertos. No, llevaron especies y era un ritual judío que básicamente era como lo que hoy hacemos de llevarle flores a un difunto. Entonces esas mujeres iban a la tumba no con la expectativa de fe de la resurrección, iban nada más pues con un corazón dolido, lamentado y triste, pues a llevarle flores a su ser querido que acababa de fallecer. Pero oh, sorpresa, llegan estas mujeres y la piedra está quitada, la tumba está abierta, 2 ángeles se aparecen, ya estoy chinito, y le dicen, ¿por qué estás buscando? Estás buscando en el lugar equivocado, porque estás buscando a Jesús en el lugar de los muertos. Pero te tengo una noticia, Jesús no está muerto. ¿Por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Y estas mujeres se emocionan, están llenas de fe una vez más, la esperanza se levanta. Y estas mujeres corren con los discípulos y entonces le dicen, ¡hey! Jesús resucitó, la tumba está vacía. Y ellos no dicen, ¡gloria a Dios! Vamos a cantar, ¡qué chido! No, ellos van a verificar, como si todavía había cierta incertidumbre en su corazón, así como, ¿sí pasó? Porque hay que también tener en claro que habían muchas cosas en juego, habían muchos temas políticos. Me impresiona cuando seguimos como que teniendo demasiada fe en la política. Vemos desde los tiempos de Jesús estos asuntos, habían broncas políticas y entonces los romanos tenían interés del cadáver de Jesús, los judíos tenían interés por el cadáver de Jesús y por supuesto los discípulos. ¿Qué va a pasar por un cadáver? O sea, por primera vez en la historia un cadáver era demasiado importante, ¿sí? A tal punto que habían 16 soldados custodiándolo. Gracias 16 soldados por hacernos saber que nadie entró a esa tumba porque estaba custodiada la tumba de Jesús. Sí, de alguna manera es por decirlo así, había circuito cerrado, había cámaras y hay evidencia de que nadie entró, se abrió de adentro hacia afuera.
Y van los discípulos y dice la Biblia que corrieron Pedro y Juan lo relata en el Evangelio de Juan y dice, y fueron Pedro y el discípulo que Jesús amaba, sangrón. Y no sé si has leído con detalle y dice, y corrieron a la cruz y el discípulo que Jesús amaba corrió más rápido que Pedro. ¿Por qué tenías que decir eso, bro? O sea, súper competitivo el Juan y Pedro. Dice, fuimos corriendo a la cruz. Por cierto, digo, yo llegué primero, o sea, yo corrí más rápido que Pedro. Y llegan a la cruz, se asoman y en efecto hay una tumba vacía. Pero fíjate bien, no estaba Jesús parado así, hey, aquí estoy, ¿qué onda? No, había una tumba vacía. Y sabes que los historiadores, a lo largo de toda la historia, y estoy hablando de historiadores sí cristianos, historiadores judíos y historiadores ateos o seculares que no tienen ningún tipo de inclinación religiosa, nadie tiene problema con reconocer que Jesús vino a la tierra y que había una tumba vacía. Nadie jamás ha cuestionado eso. En efecto, eso sucedió. La pregunta del millón, la tensión de las tensiones es, yo no puedo dudar que hay una tumba vacía. ¿Qué pasó con el cuerpo? Ese es el tema más importante de todos, porque pudieron haber sacado el cuerpo, pero ¿qué pasó con el cuerpo? O alguien lo desapareció o resucitó. Y si resucitó, eso significa bastante. Los discípulos llegan y entonces ven la tumba vacía, regresan, están llenos de fe y llega el momento en que Jesús se aparece a sus discípulos. ¿Verdad? Pedro está pescando y Jesús vuelve y es esta conversación tan incómoda, ¿verdad? Porque Juan me imagino, el Mesías resucitó y Juan, amén, amén, qué padre, ¿verdad? Y me imagino a Pedro, Jesús resucitó y Pedro, oh, amén. Lo acabo de negar 3 veces. ¿Regresó? Sí, regresó. Ok. Qué nervio que me va a decir, porque mis últimas palabras fue negarlo y maldecirlo en frente de él, y luego ya murió. Y entonces tenemos este encuentro glorioso. Hay tanto de qué hablar en la resurrección, pero es ese encuentro glorioso. Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? Y Jesús empieza a interactuar con los discípulos y me impresiona. Y 1 Corintios 15, léelo en tu casa, no hay tiempo ahorita para leerlo, pero nos da una lista, era un himno para la iglesia primitiva, una lista ordenada de cómo Jesús se fue apareciendo resucitadamente. Y dice que se apareció a sus discípulos, bueno, a María, a Marta, a sus discípulos y luego a Pedro y luego los 12. Ahora, si tú y yo estuviéramos inventando una religión y tuviéramos un Mesías y se muere y luego, pues sería muy conveniente que nosotros, los que estamos inventando la religión, dijéramos, resucitó, nosotros lo vimos. Pues sí, qué buena historia. Pero la Biblia nos da un registro y el apóstol Pablo dice que Jesús se apareció a más de 500 personas documentadas que vieron a Jesús resucitado. Jesús nunca hizo nada en lo oculto. Jesús no manejaba cosas detrás de escenas y vayan y díganle a la gente así. Jesús no estaba detrás de una cortina dictándole nada a nadie. Jesús lo hizo públicamente y la Biblia relata y nos da un registro de una aparición de Jesús a una suma de más de 500 personas, y el apóstol Pablo está tan seguro diciendo, aún la mayoría de ellos viven, como diciendo, ve a sus casas a preguntarles para que veas por ti mismo que ellos tuvieron un encuentro con Jesús resucitado. Ahora, bueno, sí, si Jesús se apareció a 500 discípulos, pues qué conveniente, ¿no? Pero sabes que la Biblia nos da una lista y nos hace saber que Jesús no solo se apareció a discípulos, sino también se apareció a no creyentes y se apareció de hecho a anticristos. ¿Okay? Había gente que odiaba a Jesús, gente que odiaba a la iglesia y gente que quería matar cristianos porque odiaban a Cristo y odiaban a la iglesia. Saulo de Tarso, ¿sí? Y no dice que Saulo fue a un curso doctrinal, a un curso bíblico y entonces entendió. No. Saulo iba en camino a matar cristianos, pero tuvo un encuentro con un Cristo resucitado, ¿sí? Santiago, el que escribe la carta de Santiago, tampoco creía en Jesús. Él era anticristo o no era creyente y tuvo un encuentro con Cristo de tal manera que se volvió un apóstol para la iglesia primitiva. Jesús resucitó. Pero hay una persona que me da mucha cosa, que me da mucha risa a la vez. O sea, yo sí le haría un meme, pues. Y es este discípulo Tomás.
Porque la Biblia nos dice que Jesús se apareció aquí, se apareció allá, se les apareció a medio mundo, hasta anticristo se les andaba apareciendo Jesús, a medio mundo. Jesús andaba así como que por todos lados. Pero fíjate bien lo que dice Juan 20:24. Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron. O sea, lo que sucedió es que Jesús se andaba apareciendo aquí, allá, a este, al otro, a aquel y al enemigo y Jesús por todos lados. Y a Tomás nada más le contaban: Jesús resucitó, sí, tú ya lo viste, sí, tú ya lo, sí, yo también, todos ya lo vieron, sí. Oye, yo no lo he visto, o sea. Y Tomás, si de por sí el cuate era medio escéptico, para variar, Jesús no se le aparecía a él. Y la Biblia, pobre, o sea, yo siempre usamos, Tomás el incrédulo, pobre cuate, o sea, si me explico, o sea, pobrecillo. A Jesús se les apareció a medio mundo, menos a él, y él era el que batallaba con eso, con ese escepticismo. Entonces, hemos visto al Señor y Tomás respondió: no lo creeré a menos de que vea las heridas de los clavos en sus manos y meta mis dedos en sus heridas y ponga mi mano en la herida de su costado. Un poco desagradable esto, no sé por qué, pero sabes que esta medida tan extrema, o este hiperbatón, ¿qué quiere decir hiperbatón? Cuando inflas las cosas y lo llevas a otro nivel para expresar algo muy fuerte en tu corazón, me muestra que hasta este punto de la historia Tomás estaba relacionándose hacia el tema de la muerte, como lo hemos dicho al principio, con una esclavitud. Él no era libre de tener estas convicciones. Número 2, con mucha incertidumbre. Y número 3, con falta de esperanza. De tal manera, cuando le están dando una buena noticia, Tomás es: yo no voy a creer. No es libre. Está esclavizado a sus dudas, está esclavizado a su falta de fe, a su incredulidad. Y luego dice: y yo no voy a creer, está incierto, dice, a menos, como diciendo, y si sí, tuviera que tocar sus heridas. No tiene esperanza Tomás. Y entonces él está en esta situación, y yo estoy seguro que muchos de nosotros podemos estar o hemos estado en algún punto de nuestras vidas, o alguien que nos está viendo a través de Zoom. Hoy en día estás viendo lo que está pasando con la pandemia y tantas muertes, y puede ser que esta sea la condición de tu corazón, como Tomás, diciendo: pues puede ser, no sé, hay mucha incertidumbre, no tengo esa capacidad o esa libertad para creerlo, y la verdad no siento esa esperanza. No siento esa esperanza. Dios tendría que hacer algo, o sea, tendría que ser algo extraordinario. Y luego la Biblia, ya sabes lo que sucede. Ya sabes que Jesús se le aparece después a Tomás. Pero fíjate en lo que dice la Biblia, Juan 20:26. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esta vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, y de pronto, al igual que antes, Jesús estaba puesto de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. O sea, ya Jesús se estaba apareciendo. Tomás estaba súper agüitado, y Tomás, como que con esta actitud escéptica, como que reta un poco a Jesús, diciendo: si resucitó, tendría que tocar sus llagas y meter mi mano en su costado. Y todavía él está en esta situación, dice esto, y la Biblia nos dice: y 8 días después, o sea, Jesús, atiende al muchacho, por favor. O sea, está todo incrédulo, está todo ahí desesperanzado. Dice: yo hasta que meta mis manos en su costado. Y pasan 8 días después de ese comentario. Imagínate la lucha que había en el corazón de Tomás. Jesús se aparece y le dice: Tomás, pon tu herida en mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Y Tomás exclamó: mi Señor y mi Dios. Y es una exclamación de adoración, reconociendo el señorío. Así que, de acuerdo a toda esta historia, la Biblia muestra la realidad de la muerte, y dice que la muerte sí es esclavizante, es desesperanzadora y produce incertidumbre. Pero la Biblia también nos dice que la resurrección de Jesús nos muestra exactamente lo opuesto. Nos muestra que por primera vez en la historia de toda la humanidad, la muerte tiene un color distinto. La muerte tiene una nueva realidad. Ya no es una realidad triste y dura, sino que ahora va acompañada de gloria y de esperanza. Cambió el color, cambió el tono de la conversación. Jesús vino a cambiar
esto. Y yo no sé cómo estemos manejando este tema el día de hoy, pero el día de hoy quiero decirte que a la luz de la Biblia podemos tener una nueva perspectiva de la muerte, no como algo oscuro, no como algo que tiene el final, como que ya no hay esperanza, como que es una derrota. Ahora podemos encontrar esperanza en Cristo. Dios, si me ayudas con el piano, y te quiero decir específicamente, y quiero que te emociones y que tu corazón se llene de fe mientras leo estos siguientes versículos con los que quiero ir terminando. ¿Cómo Jesús cambia este concepto para nosotros en el tema de la muerte? Fíjate bien, Hebreos 2:15. Fíjate lo que dice, escucha la palabra de Dios. Ya, haz de cuenta, ignórame a mí, escucha la palabra de Dios. Hebreos 2:15, a través de la cruz está hablando. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Que Jesús haya resucitado rompe la esclavitud, rompe todo temor a la muerte, porque ahora hay esperanza. Jesús rompe toda cadena y rompe toda ansiedad, y rompe todo estrés, y rompe todo pánico que pudiéramos tener, porque Jesús vino a traer libertad al vencer a la muerte. Número 2, Jesús le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí, mira mis manos, mete tu mano en mi herida, en mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. 8 días después de que Tomás lo dijo. ¿Qué quiere decir esto? Tú y yo podemos tener incertidumbre el día de hoy, ¿sí o no? Y sabes, Tomás pensaba que Jesús no estaba porque no lo veía. Y dijo: me cuesta creer porque pues yo no veo a Jesús. O sea, no lo he visto como otros lo han visto. Y 8 días después Jesús le dice: tócame. 8 días después de esa conversación. ¿Qué quiere decir? Jesús le está diciendo: Tomás, desde que lo dijiste yo te escuché, porque yo estaba ahí, aunque no me habías visto. Tú y yo no hemos visto la resurrección, pero podemos tener la certeza de que aunque no la hemos visto, Él está aquí, de que Él está presente, que Él nos escucha y que Él está obrando en nuestras vidas. Aunque no lo hemos visto, Él está presente y la resurrección está entre nosotros. Y tiene que arder tu corazón con esta última. Ya no debemos de tener esclavitud, ya no tenemos incertidumbre, porque ahora tenemos la certeza de que Jesús está entre nosotros, de que la resurrección está entre nosotros. Y número 3, fíjate bien, 1 Corintios 15:55, y que tu corazón explote en adoración por lo que estoy por leer, porque Pablo está hablando de la resurrección de Cristo. Pablo está hablando del poder de la muerte, y entendiendo lo que Jesús hizo el día en que resucitó, Pablo dice lo siguiente: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Jesús destruyó a la muerte el día en que resucitó. ¿Sabes esto? ¿Sabes cuál es la noticia? La noticia es que Él resucitó, que ya no somos esclavos, que hay certeza y hay seguridad en Él, y que la muerte fue vencida, que la muerte no es el fin, que la muerte no es derrota, que la muerte no es tragedia. Es dolorosa, por supuesto, porque hay un desprendimiento, pero el desprendimiento es de extrañar. Debería de ser como extrañar, como si mi amigo se fue a vivir a otra ciudad y no existen redes sociales, porque nos vamos a ver, porque hay esperanza, porque no es el final de todas las cosas. En otras palabras, escucha esto y espero que pueda llenar de fe tu corazón. La muerte era lo peor que nos podía pasar a nosotros, pero sabes, Jesús fue lo peor que le sucedió a la muerte, porque Jesús derrotó la victoria y derrotó el poder que la muerte, y al resucitar destruyó el poder de la muerte. Vamos, ponte de pie. Jesús destruyó el poder de la muerte. Hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Y cuando dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? A veces pensamos que la muerte era como que tipo una abeja, ¿no? Y pues tiene un aguijón. Y sí, digo, no está chido que te pique una abeja tampoco. Me picó una a mí esta semana 2 veces. Pero el aguijón era un instrumento de tortura. Era un instrumento que se usaba para torturar a prisioneros, esclavos. No sé si viste la película La Pasión de Cristo. Es un látigo que tiene como piedritas y plomo y ganchos, anzuelos en la punta. Entonces es un látigo que se queda aganchado a ti, y cuando lo jalas extrae de ti.
¿Sabes? La muerte tenía un aguijón, que quiere decir que nos azotaba, que se aferraba a nosotros y que luego extraía de nosotros. Y luego Pablo hace esta pregunta, hasta me lo imagino con una sonrisa en la cara diciendo: te quitaron tu instrumento. ¿Qué quiere decir? Que ya no me puedes azotar, que ya no te puedes aferrar a mí, y número 3, que ya no puedes extraer de mi vida. Ya no estamos esclavos al temor de la muerte, y todo esto es gracias a la muerte y la resurrección de Jesucristo. Los que nos están viendo en Zoom, queremos el día de hoy, recordando la muerte y la resurrección de Jesús, celebrar la Santa Cena. Así que si tú estás ahí en casa, este es el momento, córrele, consigue un jugo. No importa si es de naranja, si es un vaso de agua, no importa si se convierte en vino, nos dices. Pero vamos a celebrar la Santa Cena. Gracias. Aquí los que estamos presencial, fíjate, tenemos nuestra bolsita sanitizada acá con nuestro botecito cada quien, para hacerlo de la mejor manera, pero no queremos dejar de recordar el sacrificio de Jesús. Así que si estás ahí en casa, consigue un vaso. Si estás en familia, qué mejor como familia recordar el sacrificio, la muerte y la resurrección. Así que los que estamos aquí tenemos ahí un vasito y tenemos una galletita. En el vasito ahorita nos van a hacer el favor aquí, gracias Dani, Happy, en servirnos un poco de jugo. Lo van a hacer ellos para no, si me explico, evitar todos amontonarnos y toda esta dinámica. Pero muchas gracias. Pero sinceramente este es un momento sublime. Es un momento profundo, pues. Así que te quiero invitar a hacerlo con todo tu corazón. Así que si estás ahí en casa, vamos a empezar. Espero que ya tengas ahí tus elementos. A lo mejor es la primera vez que te conectas con nosotros, o vienes del contexto de estar en otro tipo de expresión cristiana en la iglesia y estás acostumbrado a hacerlo de otra forma. Yo quiero decirte que el día de hoy nosotros lo hacemos exactamente con la reverencia que esto representa. No lo hacemos a la ligera, no lo hacemos como algo sencillo o que así como que se nos hace casual, se nos hace reverente, pero creemos que la reverencia es en el corazón. Creemos que la adoración y el momento sublime sucede dentro de nosotros, y por eso lo podemos hacer aquí o en cualquier otro lugar. Ahí en casa lo podemos hacer, porque el asunto es lo que sucede dentro de nosotros. Así que creo que ya todos deben tener ahí sus elementos. Pueden tomar la galletita. Y este pedazo de galleta o de pan representa el cuerpo de Jesús. Jesús, antes de ir a la cruz, celebró esto con sus discípulos y les dijo: tomen mi cuerpo, que por ustedes es partido. Y este pedazo de galleta de alguna manera nos hace palpar, tener algo palpable. ¿Y sabes cómo lo hacían tradicionalmente? Me encantaría hacerlo así algún día, pero COVID, pero partían el pan. Entonces visualmente tú veías un pan siendo partido. Algún día lo haremos así. Pero esto representa el cuerpo de Cristo, que recibió en sí mismo el pago, el golpe, el azote. Si todo el dolor y toda la aflicción fue en el cuerpo de Cristo, y ese dolor era por el castigo de nuestros pecados. Así que Jesús fue a la cruz, fue afligido, fue molido por cada una de nuestras transgresiones, tomando nuestro lugar para que tú y yo no tuviéramos que ser molidos ni golpeados, etcétera, etcétera. Así que Señor, te damos gracias por tu cuerpo en la cruz del Calvario, un cuerpo azotado, un cuerpo transfigurado, un cuerpo golpeado, un cuerpo molido, Señor. Te damos gracias porque voluntariamente tú te ofreciste como ese cordero, y hoy honramos ese precio que tú pagaste, y a la vez, Señor, confiamos que fue tan inmenso ese precio que tú pagaste, Señor, que por eso podemos estar confiados delante de Dios. Reconocemos que por medio de ese sacrificio tenemos perdón por nuestros pecados.
y hoy participamos de tu cuerpo, Señor, simbolizados en esta pequeña galleta, Señor. Puedes tomar de la galleta. Y luego este jugo representa la sangre de Cristo. Y sabes, llamamos Pascua a esta celebración. En inglés está mucho más atinada la expresión, que es Passover. ¿Qué quiere decir Passover? Como es pass over, pasar por encima de. Y la Pascua se celebra recordando el pueblo de Egipto con Moisés y las 10 plagas. La nación entera estaba por recibir el juicio de Dios. ¿Y sabes cuál era el juicio de Dios? La muerte de los primogénitos. Estaban a punto de enfrentar la muerte. Y Dios les habló: viene la muerte sobre todos ustedes. Imagínate esa noticia tan desesperanzadora. Pero luego dice Dios: pero si ustedes consiguen un cordero perfecto, puro y sin mancha, sacrifíquenlo, y con la sangre del cordero manchen los dinteles de sus de sus puertas, sí, el borde de las puertas. Así que cuando yo venga a visitar con este juicio que estoy trayendo sobre Egipto, y yo vea la sangre del cordero, I'm gonna pass over, voy a pasar por encima de, o sea, voy a saltarme tu casa, porque tu casa, tu vida y la de tu familia van a estar protegidos con la señal que Dios espera ver, que es la sangre del cordero. Entonces celebramos la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, porque es por medio de su sangre que tenemos limpieza, perdón, y que la muerte pasa por encima de nosotros, ya no nos llega como tal. Es la esperanza que tenemos en la sangre del cordero, y tú y yo el día de hoy estamos confiando en esa sangre perfecta, en esa sangre que representaba este pacto entre Dios y entre su pueblo para el perdón de los pecados. Así que, Señor, gracias que tú eres el cordero que ahuyenta la segunda muerte de nuestras vidas, la condenación y el juicio. Hoy en ti, Señor, por medio de esta sangre, creemos que esta sangre cubre nuestras vidas como esta puerta en nuestra casa, Señor, y que por medio de la sangre del cordero la muerte pasa de largo, porque en ti tenemos libertad, porque en ti tenemos eternidad, Señor. Y te damos gracias por esa preciosa sangre que fue derramada hasta la última gota, hasta que salió agua de tu cuerpo, Señor, porque ya no había más sangre. Te damos tantas gracias, Jesús, y podemos participar del jugo. Y vamos ahí con tus ojos cerrados. Te invito a tener un tiempo ahí de oración, agradeciéndole a Dios. Ahí si estás en Zoom, ten un tiempo ahí de reflexión. Dale gracias a Dios.
damos esa victoria, cantamos, Señor, de todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te damos toda la honra, toda la gloria, Señor. Nos alegramos y celebramos tu nombre por lo que has hecho en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes darle un fuerte, fuerte, fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, gracias Jesús, gracias. Hey, si estás en Zoom, vamos a ir a grupos en sala, estos breakout rooms. Si quieres que oremos contigo, que te acompañemos en alguna petición que pudieras tener, ahorita Zoom te va a pedir ahí entrar, le picas entrar y con mucho gusto hay gente de nuestro equipo listos para acompañarte en una oración. Puedes ser específico con tu petición o puedes decir oren por mí en general, y con mucho gusto nos encantará estar orando por ti, creyendo que Dios está haciendo algo en medio de nosotros. Gracias por estar aquí. Los que están en línea, nos vemos. Vamos a cuartos breakout room, y los que estamos aquí presencial, gracias por estar aquí. Feliz domingo, feliz Pascua, que Dios te bendiga. ¡Ánimo!